Hola, profes, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de cualificación docente STEM más IA, una iniciativa de la Fundación Celsia en alianza con la Fundación Gestión Educativa. Hoy seguimos aprendiendo juntos, pero esta vez integraremos la inteligencia artificial generativa como herramienta para la enseñanza, la investigación y la innovación educativa. Hoy conoceremos a NotebookLM, una aplicación creada por Google con el modelo más reciente de Gemini AI, su sistema de inteligencia artificial. Pero atención, NotebookLM no es una herramienta más, es una nueva manera de pensar y de trabajar con la información. Es capaz de organizar, de leer, de conectar, de sintetizar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de información provenientes de distintas fuentes multiformatos, documentos, videos, audio, presentaciones, enlaces de página web, todo para que nosotros como usuarios podamos comprender en profundidad y generar conocimiento significativo. En este tutorial aprenderás no solamente cómo usar NotebookLM, sino cómo potencializarla como una herramienta aliada para dos propósitos importantes. Uno, como una herramienta para los procesos de autoformación profesional para nosotros como docentes, y segundo, para la co-creación de recursos educativos para nuestros estudiantes. ¿Listos? Bueno, comenzamos entonces a conocer y a explorar esta herramienta. En este momento ustedes deben estar viendo mi pantalla. Entonces lo primero que nos vamos a preguntar es ¿cómo ingreso yo a NotebookLM? Tenemos dos rutas. La primera ruta de ellas es digitando su dirección notebooklm.google.com y estamos dentro, o no lo hacemos de esta manera, sino que la otra forma de ingresar es como si fuéramos a hacer una búsqueda. Entramos a Google, pero nos dirigimos hacia su ecosistema. En la parte superior derecha ustedes ven varios puntitos, ¿lo ven aquí? Bueno, ingresamos, allí se coleccionan todas las aplicaciones de Google. Recuerden que al inicio dijimos que Notebook es una herramienta creada por Google. Entonces aquí están todas las herramientas, usualmente está en la parte inferior y aquí aparece NotebookLM. Damos clic allí y estamos dentro. Entonces recuerda, hay dos formas de ingresar. Digitamos notebooklm.google.com o vamos al ecosistema de Google. Listo, estamos dentro. Como ustedes pueden ver en el interfaz, esta herramienta utiliza la palabra cuadernos. Mis cuadernos, cuadernos destacados. ¿Qué es eso de cuadernos? Bueno, cuadernos es la manera en que se le denomina al espacio que colecciona esas fuentes en diferentes formatos que un autor reúne en relación con un tema, ¿sí? Entonces, en este caso, en cuadernos destacados, vamos a identificar unos cuadernos públicos que la herramienta nos pone, es decir, hay otro creador, otra persona creó a partir de un tema, subió unas fuentes en diferentes formatos y está allí al acceso de todos. En este caso, lo que ustedes ven en pantalla son algunos cuadernos de algunos temas. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí está William Shakespeare, las obras completas, tendencias en salud, riqueza y felicidad. Vamos a entrar a eso que se llama consejos para la creencia de la era digital, solamente como para hacer una exploración a la visualización. Entonces ustedes observan aquí, digamos, en el interfaz ustedes encuentran que a la izquierda están las fuentes que el creador de este cuaderno subió en relación todo a la crianza en la era digital, ¿sí? Entonces en la parte de izquierda están las fuentes, en la parte derecha se encuentran aquellos productos que ese autor elaboró con base a unas preguntas que le hizo a estas fuentes. ¿Dónde hizo estas preguntas? Aquí, en el centro. ¿Sí? Entonces, en la parte de izquierda, las fuentes, en la parte derecha, los productos o los artefactos que él obtuvo con la interacción que tuvo con las fuentes. ¿Dónde interactuó con esas fuentes? Aquí. En la parte central aparece. Está dividido en dos. En la parte superior hay una caja donde de manera automática la herramienta te arroja un resumen de las fuentes. Como he seleccionado todas las fuentes, me da un resumen de qué tratan, ¿no? De qué trata esas fuentes que están colgadas, que es lo que ustedes ven aquí. Y en el centro, pero ya en la parte inferior, donde ustedes ven aquí que dice comienza a escribir, esa es la caja de texto donde nosotros vamos a escribir nuestros prompts. Esos prompts tienen preguntas o instrucciones sobre la búsqueda o esa indagación que estamos esperando que la herramienta haga a las fuentes que están allí.
Entonces, este es el interfaz. Más adelante volvemos a ese cuaderno sugerido. Lo que me interesa en este momento es que todos tengamos como un mapa de cómo se ve un cuaderno ya completamente creado. ¿Sí? Pero por supuesto, nosotros vamos a devolvernos porque vamos a crear nuestro propio cuaderno. Hay dos opciones. Podemos entrar aquí en mis cuadernos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está este cuaderno que habíamos creado ya, pero vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Entonces podemos entrar aquí a crear cuaderno nuevo o podemos entrar también desde acá, crear nuevo, ¿sí? Cuando nosotros creamos un cuaderno nuevo, en este caso, vamos a darle clic aquí. Listo, bueno, ya estamos dentro. Recuerda, mira la interfaz, pero están las cajas vacías. ¿Sí? Recuerden que en la parte de la izquierda deben estar las fuentes que el creador del cuaderno va a subir en relación con un tema particular que quiera indagar. En este caso tenemos dos posibilidades, o agregar fuentes o poner a la herramienta a que busque las fuentes por mí. En este caso vamos a ir a descubrir, ¿sí? Y en descubrir, aquí en esta caja de texto le escribimos un prompt donde le vamos a solicitar que indague, que busque, en este caso, o en la web o en un Google Drive, en caso que yo tenga un Drive con mucha información, ¿cierto? Con un repositorio muy grande, y lo que hago es solicitarle que en ese repositorio de Drive que le estoy subiendo, él me busque toda la información relacionada con ese tema, ¿sí? En este caso vamos a pensar en un tema para que nos organicemos. Vamos a pensar que queremos explorar acerca de las metodologías activas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decirle aquí es, en este caso, si yo no tengo las fuentes, sino que quiero que las busque por mí, voy a decirle qué quiero, qué tema quiero que empiece a buscar, ¿sí? En este caso le digo, busca toda la información relacionada con metodologías activas en educación, ¿sí? Y le voy a dar una pequeña restricción. Le voy a decir, no busques en blogs, o no envíes, más bien, no envíes fuentes de blogs ni de wikis, solo fuentes confiables. Listo, y le voy a decir que lo busque en la web. Entonces, digamos que lo primero que estamos haciendo es, vamos a subir las fuentes. Es la primera tarea que tenemos que hacer. Pero tenemos dos opciones. O tengo las fuentes y se las cargo, o voy a descubrir y le pido a la herramienta, recuerda que ya está, es una herramienta de Google, va entonces al buscador y me arroja las fuentes que encontró. En este caso, me encontró estas fuentes, ¿sí? Me dice que está esta metodologías activas en la educación latinoamericana, plan de formación docente, bueno. Entonces, yo tengo, en este caso, dos posibilidades. La primera posibilidad es seleccionar todas las fuentes, y el segundo gran poder que tengo es seleccionar solo aquellas fuentes que vea que son pertinentes, no solamente pertinentes, sino confiables. Recuerden que siempre estará el criterio humano para la toma de decisiones. Le doy aquí, nuevamente, ¿sí? Voy a descargas y desde allí analizo cada documento. ¿Sí? ¿Todos estuvieron atentos? Bueno, entonces, una vez yo analizo cada una de las fuentes, entonces decido cuál de ellas seleccionar. Cuando yo decida cuál seleccionar, le doy importar, ¿sí? ¿Qué va a hacer automáticamente? Las va a colgar como fuentes, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué aparece acá? Aquí aparece un error en el momento de cargarse. Bueno, entonces, ¿qué hace? Vamos a descubrir, le damos un prompt para que nos busque una información, aprovechamos y le damos una restricción.
Él me manda unas fuentes, yo selecciono todas o selecciono solo aquellas que considere relevantes bajo mi criterio, ¿sí? En este caso, profes, yo voy a quitar estas fuentes. Les voy a decir por qué. Porque lo que vamos a hacer hoy es analizar la importancia de las fuentes que subo a esta herramienta. Por supuesto que descubrir es una gran posibilidad cuando no tengo las fuentes, ¿sí? Pero siempre es muy importante, cuando voy a hacer un proceso de investigación profunda, haber curado las fuentes, es decir, que yo me cerciore que las fuentes que estoy usando son confiables, son de autoridad, son procesos de investigación serio, ¿sí? Que provienen de organizaciones que se han dedicado, organizaciones, de fundaciones, de portales, de políticas públicas que están dedicadas a este tema. Entonces, en este caso, aunque vimos cómo hacer el ejercicio de descubrir y por supuesto lo podemos hacer, ¿qué mejor que agregar nuestras fuentes cuando nosotros ya hemos hecho ese proceso de curaduría? Digamos que nosotros en el ejercicio hemos venido recolectando, coleccionando unas fuentes y sabemos muy bien que esas fuentes son fiables. En este caso las vamos a subir. Aprendimos cómo descubrir fuentes, pero vamos a subir nuestras propias fuentes. Podemos entonces, por ejemplo, entrar a subir fuentes. Vamos a ir a descargas, esa que se llama cartilla metodología activa de aprendizaje. Vamos a subir esta y vamos a subir el documento Visión STEM. Visión STEM es el documento orientador del enfoque STEM Plus en Colombia. Entonces vamos a subirlo. Pero también nos permite, recuerden, no solamente subir fuentes que yo tenga en mi PC, sino que yo puedo entrar a un Drive, ¿sí? Y poner el enlace del Drive y hacer búsqueda. O puedo poner el enlace de un video de YouTube o de una página web o escribir mi propio texto, es decir, anotaciones que yo tenga porque sé del tema, porque hay unos énfasis particulares en ese tema, hay unas anotaciones, hay unos apuntes que tengo y entonces lo voy a escribir. Ese es el espacio para que el creador pueda escribir sus propias notas, ¿sí? Voy a ir al Drive porque en este caso nosotros contamos con unas fuentes ya curadas. La única manera de enlazar un Drive es que sea el Drive de la misma dirección con la cual enlacé esta herramienta. En este caso, por ejemplo, inicié sesión a través del correo de la Fundación Gestión Educativa. El Drive que debo subir debe pertenecer a la Fundación Gestión Educativa, ¿sí? De lo contrario, no va a ser posible que empiece a analizar el Drive. Es decir, si alguien me compartió un Drive, yo no puedo sobre ese Drive empezar a hacer este ejercicio, porque le pertenece a otra cuenta, así lo hayan compartido, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a colocar aquí caja de herramientas, porque en nuestro programa de cualificación docente contamos con una caja de herramientas donde están una serie de recursos por cada uno de los módulos de formación. Entonces, de estos módulos voy a entrar a metodologías activas. Recuerdan que dijimos que vamos a basar el desarrollo de este tutorial en ese tema. Vamos a coleccionar fuentes sobre metodologías activas. Bueno, el programa en la caja de herramientas en el módulo 4 tiene diferentes carpetas con fuentes multiformatos para diferentes metodologías. Entonces, en este caso vamos a el aprendizaje basado en proyectos. Tome este documento, ¿sí? Listo, vamos a seguir, vamos al Drive, vamos a devolvernos, vamos con aula invertida y vamos a decir que tome este documento. Nuevamente el Drive, vamos a colocar un ejemplo por cada metodología, ¿de acuerdo? Sobre todo por los tiempos que tenemos. Todos los documentos que les estoy mostrando son documentos que en un ejercicio previo el equipo de la fundación hizo toda una curaduría que nos permite garantizar que son fuentes confiables. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta cajita, mire que ustedes ya ven que automáticamente nos reunió las 8 fuentes y nos está dando un resumen, ven en el centro, un resumen de las 8 fuentes que colgamos, ¿sí?
En este caso, vamos a empezar en esa caja de texto a escribir ese prompt. En este caso, entonces, vamos a seleccionar, recuerden que puedo seleccionar todas las fuentes o algunas de ellas. Vamos a seleccionar todas las fuentes y vamos a preguntar desde cero. Vamos a preguntar entonces, ¿qué son las metodologías activas? Algo importante. Fíjense en la parte inferior que aparecen unas preguntas. ¿Lo observan? Bueno, la herramienta por defecto nos da unas preguntas, nos sugiere unas preguntas, como unas preguntas predeterminadas. Por supuesto que yo como usuario puedo analizar y puedo determinar, de pronto es una pregunta o una instrucción de indagación que es muy interesante y la voy a usar. Si fuese así, le doy clic aquí y lo que hace es que empieza a hacer la indagación con esa pregunta sugerida, ¿sí? Si voy aquí a la flechita, me aparecen las preguntas. Por ejemplo, en este caso, me sugiere que una muy buena pregunta de indagación podría ser ¿cómo las metodologías activas mejoran las funciones ejecutivas del cerebro? Bueno, en este caso, no, yo no sé nada sobre metodologías activas y lo primero que quiero saber es ¿qué es eso de metodologías activas? Entonces, en este caso, escribí esa pregunta, seleccioné primero todas las fuentes, con eso le estoy diciendo, busca esto en todas estas fuentes. Recuerden que el ejercicio que va a hacer no es un ejercicio de copiar y pegar, él va a hacer un análisis, ¿sí? Va a hacer una interpretación y de acuerdo a diferentes fuentes en las que él encuentre la información, él me arroja la respuesta, ¿sí? Entonces ya por aquí la envío, ven, es muy rápido, dice las metodologías activas de aprendizaje son un conjunto amplio de estrategias técnicas y métodos. Y me dice que lo obtuvo de dos fuentes. Esta primera fuente, que si yo quiero saber cuáles me paro allí, y la fuente 2 me dice cuáles, ¿verdad? Y me empieza a hacer una explicación, aparecen las diferentes fuentes donde la obtuvo. Si esa respuesta que me arrojó, incluso miren, aquí me da ejemplos de metodologías activas. Si me parece muy interesante, yo puedo guardar esa nota. Cuando yo le doy guardar en las notas, porque me parece muy interesante esa respuesta, entonces ven en la interfaz que se observa en la derecha de la pantalla. Bueno, esta respuesta ya se guardó aquí. Si yo no le doy guardar nota, simplemente se borra la información. Lo que proporciona guardar nota es la posibilidad de que todas esas respuestas queden así yo cierre esta herramienta. La próxima vez que yo inicie sesión, en este cuaderno voy a encontrar todas las notas que guardé aquí en esa interfaz de la derecha. ¿Sí? Puede hacer otra pregunta. Realiza, puede darle una orden, ¿cierto? Recuerden que el prompt es una instrucción que yo le doy a la herramienta. En este caso, esta herramienta es una herramienta para una tarea específica. Como es una tarea específica, ya está entrenada para la indagación. Entonces no necesito decirle actúa como un investigador. No, porque este no es un modelo versátil. En este caso es una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial, pero ya está entrenado para una tarea específica. Entonces le voy a dar la acción directamente. Voy a decirle, realiza una comparación de las diferentes metodologías. Presenta semejanzas y diferencias entre ellas. ¿Sí? Bueno, y hay algo muy importante. Una buena pregunta sería, bueno, solamente me va a buscar la respuesta en esa fuente y me la trae, así hago un ejercicio de conexión, pero si algo no está, no es capaz de crearlo, bueno, hay algo importante. En esas fuentes que las conozco, no existe esta tabla, ¿sí? No hay una comparación de las diferentes metodologías. Hay un documento que habla, que se llama cartilla de metodologías activas y habla de varias metodologías y las otras fuentes son específicas. Hay una fuente por educación basada en proyectos, hay otra sobre gamificación, hay otra sobre storytelling, hay otra sobre el design thinking y en este caso no existe tal
tal comparación, pero yo se la voy a pedir. Vamos a ver si la herramienta lo logra hacer. Le estoy pidiendo una comparación, es decir, no está en ninguna de esas fuentes, pero le estoy pidiendo que haga eso. Me está diciendo que la herramienta está en la capacidad de hacer conexiones, ¿cierto? De hacer relaciones. Vamos a ver si en esas relaciones ella logra crear una tabla no existente, pero basada en el contenido de esas fuentes. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces aparece aquí la respuesta que nos da. Y en la respuesta que nos da todavía está mandando información. Listo. Entonces, nos dice, ¿qué son las metodologías activas? Y como nosotros le pedimos una comparación, nos dice, estas son las semejanzas. Miren lo interesante de esta herramienta. Esta información que estamos viendo en este momento no está en ninguna de las fuentes de manera literal. Es decir, en la anterior pregunta, ¿se acuerdan que son las metodologías activas? Diferentes fuentes citan el concepto, digamos, la cartilla de metodologías activas lo cita, ¿sí? Porque se dedica a hablar de varias metodologías y las otras, aunque son específicas, sí, siempre me presentan qué es la metodología activa o qué son las metodologías activas. Entonces lo que hizo en la primera pregunta fue reunir esa información, hacer un parafraseo y enviármelo, ¿verdad? Basada en diferentes fuentes. Pero en este caso, mis profes, hay algo importante. Esa tabla no está en ninguna fuente, ¿sí? Pero le pedí que hiciera una comparación y estuve en la capacidad, en esa relación y en esa conexión, en ese análisis que hace de esas diversas fuentes, de crear una tabla inexistente, pero basada en el análisis de esa información. Eso lo hace maravilloso. Entonces, en este caso, me da una tabla donde me plantea las semejanzas, ¿sí? Y las diferencias. Me presenta la metodología, el enfoque de cada metodología, las fases de cada una de las metodologías, el producto. Incluso yo podría ampliarlo más y decirle cuáles serían los criterios de esa tabla y poderle decir que me plantee los recursos, el rol del maestro, el rol del estudiante, la forma de evaluación y demás. Si me interesa, lo que hago es guardar en las notas para que se vaya automáticamente aquí. Entonces ya tenemos en este caso aquí dos notas guardadas. Una sobre el concepto de metodologías activas y el otro sobre esa comparación que le pedí. Puede hacer cuantas preguntas. Recuerden que esta herramienta es de investigación profunda y se trata de que yo pueda hacer cuantas preguntas necesite para volverme un experto en ese tema, para tener una comprensión profunda. Pero por el ejercicio vamos a hacer estas dos preguntas para irnos entonces a la interfaz de la derecha. Recuerdan que dijimos que esta herramienta era de investigación profunda y dijimos tiene dos usos importantes. Uno, para el proceso de autoformación docente, como esto que estamos haciendo, voy a fortalecerme en una temática particular en el campo pedagógico porque quiero ahondar en ese tema, porque quiero ser un experto, porque quiero ampliar mi discurso, porque quiero tener mayor comprensión, porque estoy trabajando por proyectos, pero quiero entender muy bien teóricamente en qué consiste su discurso y demás. Pero dijimos que también había una función muy importante y es la función de que esta herramienta nos sirviera de apoyo no solamente en la autoformación como profesionales, sino en la co-creación de diversos recursos educativos, como la diversificación de recursos educativos. Bueno, si ustedes se fijan acá en la parte superior de esta interfaz de la derecha, aparecen diferentes opciones. Bueno, todas estas fuentes que están acá, ¿sí? Las que yo seleccione, puedo convertirlas, ¿sí? En otro tipo de formato. Recuerdo que nuestros estudiantes son diversos y tienen diferentes formas de aprender. Y muchos de nosotros, por ejemplo, podemos acceder a la información de manera más comprensible a través de un video o de un audio. En este caso, ya no solamente tiene la posibilidad de convertirlo en un podcast o en un video, sino que puede convertirlo en un mapa mental, ¿sí? Ya en este momento está generando un podcast, pero quiero mostrarles algo. Puede convertirlo en un mapa mental, en un informe, en tarjetas didácticas o en un cuestionario. Vamos a ver uno a uno, ¿sí? Mientras está analizando el audio, quiero que se fijen que aquí aparece un lapicito, ¿verdad? Cuando yo entro ese lapicito, es la posibilidad que me da la herramienta de personalizar, en este caso, el audio, ¿sí?
Hay 4 formatos de audio. Nos dice que me puede dar un audio con un análisis detallado. Tiene el chulito porque ese es el análisis que está haciendo en ese momento. Por supuesto, se va a demorar un poco más porque es un análisis detallado. ¿Qué es un análisis detallado? Es decir, que van a haber 2 voces y en esas 2 voces, en ese audio se va a analizar de manera minuciosa cada una de las fuentes, pero va a ser a manera de conversación. Pero hay otra manera, hay otros formatos de generar ese audio, ese podcast. Es hacer un resumen, o sea, un análisis más breve, ¿sí? Es decir, mucho más corto con respecto a las fuentes que yo señale, ¿sí? O puede ser un formato de audio tipo opinión, es decir, que vamos a permitir que hayan como análisis mucho más críticos del análisis de esas fuentes, es decir, va a haber más comentario, más que conversación que aparece en los otros 2 formatos. Ese va a permitir revisar las fuentes a manera de comentario que me ayude sobre todo como a la comprensión, ¿sí? Es una revisión más de experticia. Y el debate es otra posibilidad de formato de audio. El debate van las 2 voces de presentadores, pero analizando como diferentes perspectivas, poniéndose de diferentes posiciones o lugares en el análisis de esa información. Entonces yo tengo que identificar cuál es la intención que yo tengo, ¿sí? Y si mi intención, por ejemplo, es debatir sobre ese tema en particular, qué mejor que presentar un audio en formato debate para que alimente ese discurso que necesito para el ejercicio que voy a realizar, ¿sí? Puedo elegir el idioma, ¿sí? Digamos que por defecto está español, pero puedo utilizar diferentes idiomas para que me llegue el audio. Por ejemplo, yo soy profe de inglés y en este caso no subí fuentes relacionadas con metodologías activas, sino unas fuentes relacionadas con unos temas particulares y me interesa que ese audio vaya en inglés porque voy a trabajar con los estudiantes a partir de ese ejercicio. Y aquí en esta cajita que aparece en la parte inferior, digamos que es la posibilidad que tiene el creador de decir cuál es ese énfasis particular que debe tener ese audio. Entonces, en este caso, nos dan, digamos que acciones por defecto, pero yo puedo escribir como esas propias acciones que busco. Yo puedo decirle que enfoca este audio o hace énfasis en este audio en la importancia de las metodologías activas, ¿sí? Entonces yo puedo decirle que no solamente enuncie qué son las metodologías, sino que como mi intención es pedagógica y mi intención es generar una reflexión en el oyente, entonces me interesa que haga un énfasis en la importancia de la metodología activa, ¿sí? Puedo decirle, por ejemplo, cuál es la audiencia, es decir, a quién va dirigido este podcast, ¿sí? Y esto hace parte de la personalización del resumen. Vamos a poner, no vamos a utilizar las que están en defecto, sino la que nosotros queremos decir. Vamos a decir, hace énfasis en la importancia de las metodologías activas. Este audio va dirigido a maestros. ¿Sí? Yo en este caso, por ejemplo, puedo hacer otro uso de esta personalización para decir que va dirigido a niños entre 5 y 6 años, ¿sí? O que va a ser dirigido a familias porque vamos a crear un audio para, para la escuela de padres y entonces va dirigido a otra audiencia y quiero que haga énfasis en la importancia o en la responsabilidad o la corresponsabilidad que tienen las familias. Entonces es la oportunidad que tiene el creador que está detrás de esto, que es un humano, para decir cuál es el énfasis, cuál es hacia dónde debe ir el tono. Yo puedo decirle que debe ser un tono más cálido o más técnico, ¿no? O mucho más cercano, ¿sí? Entonces, bueno, y le doy generar. Con eso le permito entonces que el audio se personalice. Entonces, mientras el audio se está construyendo, vamos a observar otras posibilidades. Y es la posibilidad de resumen de video. ¿Sí? Entonces, en el resumen de video también, en el lapicito me permite también entrar a personalizar. En este caso hay 2 formatos de video. Un formato que se llama explicación y es cuando hace una descripción general
muy completa, muy estructurada sobre los puntos más fuertes de todas esas fuentes, ¿sí? Y el segundo formato es una descripción mucho más breve, siempre hay una explicación detallada y luego una explicación más breve con las ideas claves, ¿sí? La otra es prácticamente como ese paso a paso, ¿sí? Puedo elegir el idioma, el estilo visual también me permite un poco como mirar el estilo como de la línea gráfica, ¿lo observan? Que estamos, digamos, hay unas imágenes similares en cuanto a lo que se pretende mostrar, pero el estilo cambia, ¿sí? Entonces nos dice que es estilo pizarra, estilo acuarela, impresión retro, y así será la línea visual de nuestro video. Y nos aparece nuevamente como el foco, ¿sí? Es la posibilidad del creador de este video de darle criterio. Entonces podemos decirle, por ejemplo, el uso que le voy a dar. Entonces, este video es para padres de familia, este video es para niños entre 5 y 10 años, es para adolescentes, es para repasar para un examen, es para hacer una introducción, es para hacer una sensibilización, ¿cierto? Puedo poner el foco en una fuente específica, es decir, puedo decirle que de todas esas fuentes se focalice en determinada fuente. ¿Sí? Porque, y le digo por qué, ¿sí? Que se focalice en determinada fuente para que allí se pueda determinar la diferencia de, ¿sí? O puedo describir como esa estructura. Empieza como, yo puedo decir, inicia, vamos a poner un ejemplo, inicia diciendo qué son las metodologías activas, luego cita una a una, describiendo qué es, cuáles son sus fases, cuál es su propósito, cómo se evalúa, ¿sí? Y luego cierra con la importancia de las metodologías activas para la formación de competencias en el siglo XXI, ¿sí? Entonces le estoy dando la estructura del video. En este caso, vamos a generar esa personalización. Entonces vamos a decir, presenta este video iniciando con la definición de metodologías activas. Luego presenta, o más bien que presenta, explica una a una. Y voy a decir qué tipo de explicación. Definición, más bien propósito, fases, rol del maestro. Vamos a dejarla así. Presenta este video iniciando con la definición de metodologías activas, luego explica una a una propósito, fases y rol de maestro. Voy a decir, este video debe ser cercano y dirigido a maestros. Este video es para repasar lo aprendido en una formación. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo para qué es, para repasar lo aprendido en una formación, para quién va dirigido, para maestros, y le estoy dando la estructura. ¿Sí? Entonces vamos a darle generar. Y en este momento ya nos dio, se fijan acá, se demoró, dice que hace un minuto nos dio el audio, vamos a escucharlo, mientras está construyendo el video. ¿Sabes? Existe como esa sensación de que después de tanto tiempo en el sistema educativo tradicional, como que no siempre salimos con todas las herramientas para el mundo de hoy, ¿no? Se siente que falta algo más dinámico. Es un podcast a dos voces, como aparecía en la personalización, y juntos van a, como le dimos el formato de descripción detallada, por eso aparece de 16 minutos. Recuerden que hay un formato breve que puede salir un poco más corto. Le dimos el detallado, entonces allí nos va a explicar en ese podcast una conversación detallada, muy profunda sobre esas fuentes, sobre metodologías activas. ¿Sí? Hay una posibilidad súper importante acá. Y es que ese audio, si ustedes van a los tres puntitos, nos permite descargarlo. Puedo descargar ese audio y puedo compartirlo, ¿sí? Bueno, entonces mientras está pensando para generar el video que personalizamos también, que le dijimos cómo lo queríamos, vamos a ir trabajando con
con otras formas, otros recursos que podemos crear. Está el mapa mental. Siempre recuerden que primero selecciono, me cercioro, quiero un mapa mental de todas esas fuentes. Listo. De ser así, entonces voy a ir a mapa mental. Y en mapa mental lo que va a hacer es organizar la información en un esquema. Recuerden que permiten los esquemas. Los esquemas organizan la información, la estructuran. Entonces aquí ya está, es mucho más rápido, por supuesto, porque el video demanda temas de visualización. Entonces miren, aquí está nuestro esquema, dice aprendizaje basado en proyectos, nos dice la definición y objetivo. Cuando le doy clic aquí, entonces nos amplía la información. Si yo quiero saber entonces qué es, entonces amplía la información. Y así sucede con cada uno de los elementos de este esquema. ¿Cuál es la ruta? Entonces me dice cuáles son esas fases. Quiero saber qué es eso del desafío. Entonces me dice que el ABP tiene una fase de desafío y que la fase de desafío es esta. Y así puedo ir ampliando la información del esquema. Cogió las fuentes, la organizó en un esquema y yo puedo incluso ampliar. Si yo quiero saber qué es eso de punto de partida y motivación, porque quiero profundizar, lo que hago es dar clic aquí y él me lleva aquí en la parte del centro, me va a ampliar la información, me va a decir qué es eso de punto de partida y motivación, ¿sí? Y lo mismo sucede con cada uno de, digamos, de esas casillas del esquema. Yo puedo ampliar la información y él inmediatamente me va a aparecer aquí, en este caso, nos dice qué es eso del desafío, de la fase inicial, porque esa fue la pregunta que le hicimos. Entonces ya tenemos un podcast, ¿verdad? Tenemos un esquema mental, pero puedo hacer informes, es decir, puedo seleccionar las fuentes y pedirle que me haga un informe basado en esas fuentes, ¿sí? Entonces me dice que hay diferentes formatos. Recuerden que siempre puedo personalizar. Entonces me dice que puedo crear un informe donde yo puedo especificar la estructura, el estilo, el tono, ¿sí? Hay diferentes tipos de informes, ¿sí? Y siempre la herramienta me va a dar un formato sugerido. Como he analizado las fuentes, me puede sugerir de esos formatos cuál sería el formato más óptimo, más pertinente. Entonces, en este caso nos dice que un formato sugerido sería una propuesta de valor o un informe de investigación o un glosario de términos o un resumen. En este caso soy yo como usuario, como maestro que tengo criterio, yo sé lo que estoy buscando. Entonces probablemente digo, bueno, para el interés, el propósito pedagógico que tengo, el glosario de términos sería ideal. Entonces, ese es el informe que voy a elaborar. Pero soy yo el que tomo la decisión. Entonces, existen formatos, ¿sí? Que yo puedo seleccionar y la herramienta me sugiere unos formatos y soy yo el que lo pongo de acuerdo con la intención que tenga. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer tarjetas didácticas, lo mismo, seleccionamos, digo, vamos a elaborar tarjetas didácticas. Entonces, cuando me interesa que se repasen conceptos claves, definiciones, entonces la posibilidad que me da es de generar como si fueran unas fichas técnicas. ¿No? Entonces, es lo que me va a proporcionar aquí. Mientras está generando esas tarjetas didácticas, ¿sí? Entonces vamos a analizar algo importante. ¿Recuerdan aquí cuando comenzamos en las preguntas que le dimos que guardamos unas notas? Bueno, están aquí, ¿verdad? En esos puntitos, ¿qué puedo hacer? Digamos que aquí una de las notas que obtuvimos, miremosla aquí, fue esa tabla. ¿Recuerdan la tabla comparativa? Esta que dijimos, no está en ninguna fuente, la creamos. Entonces, ese resultado, ¿sí? Ese producto de salida, ese output, se va a convertir en una nueva fuente. ¿Por qué? Porque yo subí 8 fuentes y ninguna tenía una tabla. Pero la interacción que yo realicé con la herramienta me permitió crear una tabla inexistente, pero sí basada en esas fuentes. ¿Qué puedo hacer yo? Como sé que aquí en metodologías activas hay una tabla comparativa,
que se puede convertir en una nueva fuente de consulta, yo puedo darle aquí y la convierto en una fuente. Entonces vamos acá, convertir en fuente, y si se fijan, aquí ya la convirtió en una fuente, ¿sí? Entonces, lo que aquí era una nota, ¿sí? Bajo mi criterio decimos, es una información valiosa que se puede convertir en una nueva fuente de consulta. Entonces le doy convertir en fuente y automáticamente se me pasa para este lado. Aparece en azulito porque es una fuente que acabamos de crear. Y que acabamos de crear de unas notas, ¿sí? Entonces por eso va a aparecer así en azulito, ¿sí? Vamos a ver las fichas ya están, entonces las fichas, vamos a ver qué aparece, nos dice que son 74 fichas, ¿sí? Y de esas fichas, a ver, vamos a ver qué nos presenta, vamos a ampliarla un poquito y dice, vamos a mirar la primera, entonces aparece la pregunta: ¿qué se entiende por aprendizaje basado en proyectos según el material del Ministerio de Educación de Chile? Esa es la pregunta, y si le doy clic, ella voltea con la respuesta. Entonces nos puede servir para un momento, por ejemplo, de una actividad de repaso o una actividad donde yo quiero identificar esos conocimientos previos, ¿sí? Entonces el auditorio, que puede ser mis estudiantes, pueden entonces empezar a indagar y confrontar sus respuestas con las respuestas que tienen las tarjetas didácticas. Nos propone 74, ¿sí? Nos pregunta sobre las fases, le doy clic, pregunta, y en el reverso aparecen aparecen las respuestas. Entonces ya indagamos un resumen de audio, como es un podcast, el video, miremos, todavía se está generando. Ya sabemos cómo un mapa mental, cómo informe, y vamos a ver un cuestionario. Entonces lo mismo, vamos a pensar que en este caso no nos interesa un cuestionario de todas las fuentes, sino solamente del ABP, ¿sí? Entonces vamos a darle un cuestionario. Importante es que el cuestionario yo puedo también personalizarlo. Puedo decirle qué cantidad de preguntas, ¿sí? Las que estén predeterminadas o más de las predeterminadas, menos de las predeterminadas, y el nivel de dificultad. Si es un nivel fácil, medio o alto. Yo incluso puedo jugar con 3 tipos de cuestionario, respetando los procesos pedagógicos. Entonces yo puedo, para garantizar el proceso de aprendizaje, yo puedo decir, bueno, hagamos un cuestionario primero fácil, ¿sí? Lo guardo, luego un cuestionario medio y alto, y lo que hago es ir trabajando con los estudiantes desde el nivel más básico y voy aumentando el nivel de complejidad, y tengo de manera automática los 3 cuestionarios. Y me permite aquí, recuerden siempre, personalizarlo. ¿Qué tipo de personalizaciones? Nos dicen que podemos decir en qué fuente específica se centra, ¿sí? Entonces puedo decir, enfócate en esta fuente, en este artículo, en esto que yo le subí en este video. Puedo decirle que se focalice sus preguntas en estos conceptos particulares, porque me interesa indagar esto, no me interesa que aleatoriamente tome preguntas por todo lo que dice la fuente, no, sino en este caso yo puedo solamente pregunta por las fases del proyecto, el propósito del proyecto y la evaluación en un proyecto, ¿sí? Y puedo decir, por ejemplo, cuál es el propósito, ¿no? Porque con ese propósito, entonces, también se basa también el tipo de pregunta que realiza. Y le doy generar, ¿sí? Entonces vamos a decirle, en este caso, no le vamos a dar una restricción a una fuente porque ya le seleccioné una, entonces no es necesario porque ya la restringí desde la selección. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos. Y vamos a darle que sea fácil. Vamos a empezar con algo fácil. Y vamos a generar que sea el estándar. ¿Listo? Entonces el video todavía necesita su tiempo y vamos a ver el cuestionario. Entonces, lo que podemos ver allí, profes, es que la herramienta me permite, por un lado, digamos, el input de la herramienta es que yo pueda subir o cargar diferentes fuentes en diferentes formatos, que voy a hacer un proceso de indagación a través de los prompts que yo realice, ¿sí? De ese proceso de indagación que yo realice con las fuentes que selecciono, puedo generar unos productos de salida, ¿sí? Esos productos de salida son diferentes posibilidades de artefactos.
podcasts, videos, mapas mentales, informes, tarjetas didácticas y cuestionarios. Ya los tenemos. Bueno, tenemos por un lado el cuestionario, vamos a mirarlo y por último vamos a ver el video. Entonces en el cuestionario tenemos las preguntas, nos arrojó 8 preguntas con opción de respuesta, ¿sí? Esas opciones de respuesta, entonces nos dice cuál es uno de los propósitos fundamentales de la ABP en el contexto educativo del siglo XXI. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando le doy una respuesta. Entonces vamos a decir que la respuesta es fomentar la repetición de contenido. Sabemos que no es, pero vamos a ver qué sucede cuando le arrojo una respuesta que no es. Entonces aparece en rojo, me dice que no es la respuesta y lo que hace es darme la respuesta correcta, ¿sí? Y en este caso me señala cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Vamos a darle la siguiente. Me dice que según la ruta del aprendizaje de la ABP, cuál es la secuencia correcta de las 4 fases, ¿sí? En este caso vamos a decir que es desafío, investigación, creación, comunicación. Me dice así es. Y incluso si lo necesito me puede dar la opción de pista. En la pista es que antes de responder, él me diga algunas claves para recordar la posible respuesta. Este es el recurso de cuestionario y vamos con el video. Vamos a ponerlo en grande y lo vamos a ver un momento para poder cerrar. Hola, qué gusto estar aquí otra vez. Miren, hoy vamos a hacer algo súper útil. Un repaso bien práctico de las metodologías activas, esas que ya vimos en la formación. La idea que tengamos todo. Fíjense que el video dice esas que ya vimos en la formación. ¿Recuerdan por qué? Porque cuando lo personalizamos le dijimos que el propósito de este video era para repasar los contenidos, que iba dirigido para maestros, pero para repasar los contenidos de una formación. Entonces miren cómo la personalización nos ayuda a que este video no sea creado solo automática y aleatoriamente, sino que siempre lleve ese criterio humano, el criterio del maestro que sabe el propósito con el cual lo necesita. Por eso utilizó esa expresión. Vamos a escuchar. Todo esto fresquito en la mente, listo para usarlo en nuestras clases. Y me gusta arrancar con esta idea, porque de verdad resume de qué va todo esto. Bueno, entonces recuerde que le dijimos que era dirigido a maestros, entonces nos dicen, empiezan como a dirigirse ese auditorio, esa audiencia, y miren algo importante. Nosotros le dijimos, empieza con qué son las metodologías, ¿recuerdan? Y luego le dijimos, vamos a ver la estructura. Luego nos dice que va a analizar una a una y luego una comparación. Entonces, si ustedes se fijan, en este video lo que él construyó fue basado en la personalización que hicimos para la construcción de ese recurso. Se fijan ustedes en pantalla que hay unas palabras que presentan unos errores. Por ejemplo, donde debe decir aprendizaje basado en proyectos, dice aprendizaje. ¿Sí? Observan, lo identifican, mírenlo acá. Y aquí sucede igual. Bueno, cuando eso sucede, digamos que recuerden que a medida que nosotros vamos explorando esta herramienta, vamos aprendiendo de ella y ella también se va entrenando con nosotros. Algo importante allí. Cuando eso sucede, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Entonces, recuerden que el video también se puede descargar, ¿sí? Entonces yo puedo descargar ese video. Vamos a descargarlo, ¿sí? Aquí está pensando. ¿Para qué? Lo voy a convertir en una fuente. Voy a quitar esa selección. Ya se cargó, voy a agregarlo a fuentes. Voy a ir a descargas. Subo el video y ya les voy a decir para qué, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya está cargando. Cuando cargue lo voy a seleccionar y vamos a ver una de las posibilidades que tiene esta herramienta, cómo podemos optimizarla. ¿Listo? Entonces, apenas piense, la vamos a seleccionar, que es ese que está aquí. Muy bien. Ese es el video, mírenlo acá. Este es el logo cuando es un video. Recuerden cuando es una nota que convertí en fuente. Este es nuestro video. Lo vamos a seleccionar, vamos a ir a agregar. Recuerden que había una opción que se llamaba se copia el texto. Se copia el texto es donde yo escribo mis propias notas, ¿sí?
Les había dicho que es cuando el creador del cuaderno tiene unos apuntes sobre ese tema, unas reflexiones particulares que no se encuentran en ninguna de esas fuentes, pero es parte de la creación y esas reflexiones profesionales que uno ha hecho. Pero he venido descubriendo que también se puede aprovechar de manera muy especial este espacio. Esta caja nos puede servir para hacer anotaciones para los productos que vamos elaborando. En este caso seleccionamos el video y podemos decirle para esta oportunidad, corrige en el video la palabra aprendizaje. Vamos a decirle, hay un error, aparece así. Y no recuerdo exactamente, pero creo que aparecía de esta manera. Bueno, ¿sí? Entonces, en este caso, selecciono, descargo el video, lo subo como fuente, lo selecciono, voy a agregar, pero voy a mis notas. Y en esas notas yo le digo, corrige en el video la palabra aprendizaje, hay un error, aparece así. O puedo decirle, corrige una palabra que está mal escrita. Aparece así y debe aparecer de esta manera, ¿sí? Entonces, lo importante es que la forma en la que se le diga sea muy directa, muy concreta, ¿sí? Para que él analice ese video como una fuente, ¿sí? Le pongo esta nota, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver, le doy insertar. Y entonces aquí, ¿qué voy a seleccionar? El video, porque es la fuente que me va a analizar, y la nota se convirtió, esa nota que yo acabé de crear se convirtió en una fuente. Voy a pararme para que la vea. Dice, corrige en el video la palabra, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, en este caso voy a seleccionar ambos, vuelvo al video y le voy a decir que me haga un video, pero teniendo en cuenta el video creado y la nota que le acabé de hacer. Y me da la opción de crear un nuevo video, ¿sí? Entonces vamos en la medida que vamos explorando, vamos encontrando como esas funcionalidades que yo puedo optimizar, ¿sí? Inicialmente esas notas tienen otro fin, pero vamos encontrando de qué maneras puedo corregir. Hay algo, por ejemplo, por defecto ya va presentando los videos con unas voces predeterminadas. Usualmente son voces españolas, ¿cierto? Pero hay voces latinas también, pero no salen de manera aleatoria. Ese espacio que acabamos de utilizar como nota también puede servir para que yo pueda, por ejemplo, agregar y decir en el video la voz en off debe ser latina. Incluso puedo decir, debe ser la de un hombre, debe ser la de una mujer latina, o debe ser latina, ¿sí? O debe ser una voz latina, ¿sí? Entonces, ese tipo de notas lo que hacen, nuevamente, yo lo seleccionaría y con eso voy haciendo como puliendo el video. Bueno, ya se creó nuestro video. Recuerden que lo que hicimos fue seleccionar el video y seleccionar nuestras dos notas, que fueron estas. La corrección, el video y la nota, ¿sí? Y arrojó este video. Vamos a observar. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, la verdad, súper útil. Un repaso práctico bien al punto. Y observan que la voz en off es una voz latina y no la voz española que nos dio inicialmente. Entonces, lo que quería mostrarles ahora es cómo potencializar ese espacio de las notas personales. Profes, hemos llegado al final de este tutorial. Recordemos que un docente de la era digital, un docente que desarrolla competencias para el siglo XXI, no es un docente que solamente sabe usar por usar la tecnología, no, es un docente que sabe elegir con propósito. El criterio pedagógico debe estar por encima de la herramienta, porque es el maestro quien direcciona, quien da sentido y quien da propósito a cada decisión pedagógica que toma en el aula, que por supuesto debe responder a los objetivos de aprendizaje. Si analizamos la herramienta que acabamos de explorar,
hay unas habilidades previas que debe tener el usuario para que su uso sea realmente efectivo. Es decir, que no se trata solamente de saber usarla, se trata de que se use cuando cuento con esas habilidades. Lo primero, recordemos que lo primero que debe saber el usuario es cuáles son los criterios que garantizan que una fuente es confiable. Segundo, debo reconocer cuál es mi propósito de indagación. Yo puedo tener las mismas fuentes y diferentes lectores pueden tener propósitos distintos para la exploración de esas fuentes. Debo identificar entonces cuál es mi propósito de comprensión. Cuando tengo claro mi propósito de comprensión, tercero, construyo la pregunta o la cadena de preguntas que van a permitir que ese propósito de comprensión o ese propósito de indagación se cumpla. Es el usuario que va dando dirección a ese proceso de indagación. Y cuarto, debo saber, por supuesto, cuál es la manera más efectiva en la que yo aprendo. Y con respecto a los estudiantes, debo saber cuáles son las diferentes maneras en las que ellos pueden acceder a la información para que pueda garantizarse su proceso de aprendizaje. Cuando yo reconozco cuáles son esos formatos, esas formas en las que puedo aprender, entonces elijo los mejores recursos para hacer transformaciones y convertir esas fuentes iniciales en diferentes formatos. Nos vemos en un próximo tutorial. Recuerden que ese es un espacio para construir y aprender juntos.